Bueno, pues continuamos, ¿no? Como este bloque se ha denominado "Si sumamos, multiplicamos", teníamos que sumar, ¿no? Teníamos que ser dos grandísimos ponentes con dos trayectorias distintas pero iguales, ahora lo comentamos, que están empeñados en multiplicar, ¿no? Multiplicar a través de la innovación y multiplicar a través de la transformación, ¿no? La transformación en continuo. Y voy a empezar por Pedro Irujo, que actualmente es Managing Partner en Quint, consultora especializada en apoyar a las empresas en su transformación digital, pero tiene una larguísima carrera, no solo como consultor, sino como me voy a detener en la experiencia de CEMEX, ¿no? La creación de CEMEX Venture como centro de innovación abierta, de Open Innovation y Venture Capital del grupo CEMEX. Y en julio, Sánchez, actualmente el responsable de innovación de CINFA, todos conocéis perfectamente la empresa, donde tras una trayectoria, ¿no? También como consultor y como desarrollando distintas líneas de marketing en la gran empresa de bienes de consumo, en SC Johnson, ¿no? acaba en CINFA y actualmente es el jefe de innovación. Y yo les veía cuatro grandes similitudes, ¿no? a los dos, con todas sus diferencias. Uno es un pasado común en consultoría, ¿no? Ser consultor implica un interés ya en conocer distintas formas de hacer las cosas, en ayudar y en compartir los conocimientos de unos sitios a otros. Dos, que no lo he nombrado, los dos siguen vinculados de una forma a la universidad y eso vuelve a ser importantísimo, ¿no? Pedro a través de la Deusto Business School y Julio del Instituto Europeo. También otra vez ganas de compartir y de enseñar, ¿no? Tres, que el talento se mueve. Antes comentaba Juan Miguel, Pedro es de Pamplona, de hecho estudiamos juntos. Orgulloso pamplónica. Orgulloso pamplónica, que se fue y no ha vuelto. Es algo un poco curioso en la gente de Pamplona. Juan Miguel me lo echaba en cara. Sí, sí. Y de hecho no ha vuelto, pero bueno, eso no dice nada. Dice que tenemos el talento allí y que lo tenemos conectado. Y Julio es el caso contrario, que también somos capaces de atraer talento, ¿no? Julio es de Ávila, que es, ¿no?, esa gran ciudad cerca de ese pequeño pueblo que es Madrid. Exactamente. Que somos capaces de traer el talento y de tenerlo conectado. Es importantísimo. Pero sobre todo lo que me gusta y creo que va totalmente alineado con el título de esta parte de la mañana es que sois creadores de entornos. Al principio de esta mañana, José Manuel comentaba la importancia de entrenar el hábito de la creatividad. Esto viene de la psicología conductual, ¿no? La acción, hábito, conducta, pero es importantísimo crear el entorno en el que pasa la innovación, ¿no? Para así conectar las tecnologías, las personas en su diversidad, esa inteligencia colectiva, los procesos para que esa transformación vaya pasando. Pero hay que crear los entornos en los que pase. Y cuanto más abiertos sean estos entornos, más posibilidades es de acelerar esa innovación, esa transformación, de enriquecerla y además de abaratarla, ¿no?, para que pase antes y más rápido. Así que yo creo que eso va a ser lo que vamos a escuchar ahora desde dos perspectivas, ¿no? Empezarás tú, Pedro, y seguirá Julio, y luego nos dejamos unos minutos para preguntas y para debatir las distintas experiencias. Así que, Pedro, eso lo es tuyo. Después, tengo que confesar, Ana, que después de lo que se ha comentado en esta mañana tan ardua, yo me siento como el octavo marido de Elizabeth Taylor el día de la noche de bodas, ¿vale? Que sé perfectamente lo que tengo que decir y hacer, pero el tema es cómo hacerlo interesante, ¿eh? Y rápido, en 10 minutos. Con lo cual, pues bueno, vivimos tiempos convulsos, ¿verdad? Por no decir tiempos jodidos, especialmente para los empresarios. Y yo creo que aquí tenemos que sacar todos nosotros el Ayrton Senna que llevamos, ¿vale? A los que os gusta la Fórmula 1 sabéis probablemente que es el piloto que mejor se manejaba en momentos difíciles. Él decía, tiene una frase muy famosa, en la que decía que en un día soleado es muy difícil pasar algún otro coche, adelantar algún otro coche. Sin embargo, cuando llueve es muy fácil adelantar 15, ¿vale? Entonces, ahí os animo a que hagamos ese uso de este contexto para hablar de la innovación. Innovación, que es de lo que quiero lanzar 2 o 3 mensajes hoy para que os quedéis con ello, tiene que ver con desafiar el status quo, tiene que ver con romper las cosas, tiene que ver muchas veces con romper con el pasado, con el legado, ¿vale? Por eso me gusta especialmente esta foto, que además ponía en las presentaciones de CEMEX, que como sabéis es una empresa de materiales de construcción, y esto asusta, ¿no? Pero es verdad que al final del día
lo que tenemos que entender todos es que o eres diferente o compites en precio, o eres más barato. No hay más regla empresarial, ¿vale? La innovación lo que nos permite precisamente es colaborar o sea, nos permite ser diferentes. Y os voy a dar dos datos que me llaman poderosamente la atención. El 52%, una de cada dos compañías que cotizaba en el Standard & Poor's 500 desde el año 2000 ha desaparecido. No es que haya bajado su cotización, haya salido del mercado o lo que sea, sino que básicamente ha desaparecido, ¿vale? Dato catastrófico. Y desde el año 1970, ni más ni menos que la vida media de las compañías eran 65 años. Antes un japonés entraba en Toyota y moría en Toyota. Un españolito, por lo mejor entraba en Telefónica y moría en Telefónica. Ahora ya no. Ahora la vida media son menos de 15 años, con lo cual significa que vamos a vivir muchos momentos en que vamos a cambiar de empresa, vamos a crear empresas y vamos a destruir empresas, ¿vale? Y es que la innovación tiene mucho que ver con la supervivencia. Y los que no tengáis en el ADN metido la supervivencia en vuestras compañías vais a sufrir muchísimo. Y no es un tema de ser ya diferente, es un tema de sobrevivir a lo que nos viene. Satya Nadella, que es la persona que estudió a Steve Ballmer en Microsoft, una empresa en un sector que todos conocemos bien aquí algunos, donde se utiliza muchísimo la innovación y altamente tecnificado, decía que ni siquiera Microsoft, que lleva años y años pues, compitiendo, es capaz de sobrevivir por la tradición, sino que tiene que sobrevivir básicamente por la innovación, por hacer cosas nuevas. Como decía el Bully, innovar es no copiar. Y este señor, que es un cofundador de Sun Microsystems, el mayor crédito, que ya no conoceréis, pero el mayor crédito de este señor fue que, bueno, pues que vendió la compañía por 5.600 millones de dólares a Oracle. Para mí dio la clave de por qué tenemos que innovar, porque innovar hay varias maneras, innovar de manera abierta, con agentes externos, compartir, que tú comentabas, Ana. Y eso tiene que ver con que no importa quién seas, que seas Google, Meta ahora, Facebook, Spotify, cualquiera de las típicas compañías que sabéis que son punteras y que todo el mundo mataría por trabajar con ellas, este señor tiene la clave y es, da igual, la gente más inteligente no trabaja para mí, trabaja fuera. Por eso el conectar los puntos, conectar con esos agentes externos es absolutamente fundamental. Y la innovación es una decisión estratégica de las compañías y da igual que seáis una gran corporación que seáis una pyme, ¿vale? Es muy importante cómo se gestiona. Hay dos formas. Hay uno que es como hacemos las grandes corporaciones y es que nos gusta mirarnos al ombligo y entonces nos gusta mucho hacer lo que es investigación y desarrollo, intraemprendimiento, complicadísimo intraemprender porque significa que tienes gente que le gusta lanzar cosas, que son emprendedores metidos en una corporación, que son dos animales que no se hablan bien, ¿vale? Tenéis que pensar en las grandes empresas como los grandes elefantes. Y los empresarios o las startups, empresas emergentes, son las gacelas. Dinámicas totalmente distintas y normalmente cuando bailan se pisan y normalmente el elefante destruye a la gacela, ¿no? Eso es una forma de innovar y la otra es la parte de innovación abierta de la que yo soy un fiel creyente y es colaborar con agentes externos, no solo con startups, sino con cualquier agente externo, ya sea universidades, centros tecnológicos, empresas de capital riesgo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pon un consultor en tu vida y tendrás una matriz 2x2, ¿vale? Como la que veis aquí. Básicamente esto lo que dice son los tres horizontes de McKinsey. Aquí en el eje de abscisas tenéis el tiempo. Y básicamente el mensaje que os quiero decir es aquí la innovación incremental, es decir, cómo piensan las grandes corporaciones en mejorar en un 10%, un 7%, porque cuando eres muy grande, una mejora pequeña, en valor absoluto, tiene un gran impacto, ¿no? Y el 85-90% de la innovación en el mundo ocurre aquí, en este horizonte, en lo que se llama innovación incremental. Pero realmente las compañías que cambian el mundo no suelen ser las grandes corporaciones. Suelen ser las que trabajan en el horizonte 2 y el horizonte 3, es decir, lo que se llama innovación adyacente y innovación disruptiva, donde realmente los que son auténticos cracks son normalmente las empresas emergentes. Por ese legacy que no tienen, por ese miedo a no fallar, a no ser penalizado si fallas, ¿vale? Mucho decimos en las corporaciones que está fenomenal fallar, etcétera, etcétera. Bueno, luego hay que ser consecuente con eso y al que falla hay que premiarlo y no precisamente ni despedirlo ni arrojarlo a los leones. Esta es mi última matriz 2x2, os lo prometo, ¿vale? Y esto es importante porque lo que os quiero trasladar aquí son, básicamente, en el eje de ordenadas tenéis los 6 grandes maneras, que es lo que me gustaría que os llevarais,
en la que podéis relacionaros con la innovación abierta, ¿vale? Esto es la matriz se llama Nesta. Nesta es un organismo británico que hace muchísimos estudios totalmente abierto. Hay informes de una calidad espectacular en donde define pues, 6 maneras, 6 vehículos, 6 formas de relacionarse con el ecosistema, ¿vale? Esa palabra tan manida. Para mí lo más importante, y es un mensaje que sí que os quiero dejar claro como empresarios, es que no caigáis en el error de no definir el por qué voy a innovar. Innovar per se es como meter tecnología per se, no es un fin, es un medio. Es un medio para algo. Entonces, ¿por qué voy a innovar? Bueno, pues Nesta lo divide en 4 grandes grupos. O bien quiero hablar con mi gente, quiero rejuvenecer lo que llaman ellos la cultura corporativa, es decir, quiero que mi gente sienta que está en una compañía que mola, una compañía que hace cosas distintas, una compañía que no hace siempre lo mismo y todos los días lo mismo. Eso es uno. 2, innovar, esto es más cara afuera, es un aspecto más quizás de marketing. Mi marca mola porque yo innovo. Es lo que yo llamo a veces innovación fotográfica, que se estila mucho, especialmente y lamentablemente en España. Es decir, muchas fotos de muchos directores de innovación con diferentes startups, con diferentes challenges, pero luego eso no pasa a nada, no pasa a producir nada, ¿no? Lo que decía antes Josu, de que la creatividad tiene que producir algo, al final tienes que ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, como veis, esto es más marketingiano. En este sentido, estos son los 2 grandes propósitos más soft, si me permitís la palabra, más suaves, que no implican, digamos, grandes inversiones. Aquí, cuando pasamos a estos 2 otros objetivos, que básicamente uno de ellos es solventar problemas de negocio, esta es la innovación más real y la más, digamos, difícil, y es cuando un director o alguien que trabaja en tu compañía de una unidad de negocio dice, tengo un problema de última milla, no sé resolver esto, ¿vale? Eso pues, implica, obviamente, tomar riesgos, implica inversión, ¿vale? Y, por último, cómo tu compañía puede expandir nuevos mercados, bien desde un punto de vista geográfico, bien desde un punto de vista de actividad de negocio, ¿no? Entonces, súper importante que no os olvidéis que el propósito de la compañía tiene que estar claramente definido, si no fallaréis, porque estos vehículos que os comentaba, cuando se cruzan, generan los puntos dulces, ¿no? Si quieres hacer y ahora os comentaré muy brevemente cada uno de los 6, los famosos hackatones, y eres, por ejemplo, Endesa, como hizo, y lanzó lo que se llama un datathon, que básicamente escogió datos de sus clientes anonimizados, se los puso a las startups, les dijo, tenéis un fin de semana, 48 horas, para decirme qué podéis sacarme de esta información que os estoy compartiendo, ¿no? Bueno, pues esto funciona muy bien aquí. ¿Para qué? Pues para decir, oye, soy Endesa, soy un elefante, soy medio público, o era medio público, ahora con la compra de Enel, etcétera, etcétera, y molo. Estaban trabajando en estos 2 aspectos fundamentalmente, ¿no? Realmente no sé hasta qué punto querían solventar un problema de negocio real, ¿vale? Entonces, clave que sepáis vincular el propósito a esos vehículos. Y muy brevemente, los 6 que hay son los one-off events, que se llaman, los de único impacto, por decir de alguna manera, y estos hay ejemplos, como os comentaba, el de Endesa. Hay muchísimos hackatones de ciberseguridad que habréis visto. La Mobile World Capital saca temas de despliegue de 5G, todos los temas de infraestructura, donde España además es absolutamente puntera, lo que nos ayuda, en teoría, nos debería ayudar a ser más productivos. Luego hay otra más vinculada al mundo de compartir recursos. Estos son los típicos programas que habéis escuchado seguro de Microsoft y Google, donde ponen sus softwares básicamente a disposición de los emprendedores gratis o de manera muy barata. O también, en algunos casos, también comparten los coworking spaces, los trabajos de colaboración, que estoy seguro que aquí en Pamplona también los hay, donde es muy barato, pero eso ya cuesta un poquito más, ¿vale? Aquí tenemos ejemplos como Plug and Play, que no sonará, pero bueno, es mundialmente conocido porque fue uno de los inversores en PayPal, tuvo la suerte de alquilar un edificio y en él resulta que se lo alquiló a unos señores que se llaman Larry Sergey, los de Google, y a otro que se llama, que ahora es muy conocido, Elon Musk. Entonces lo que le dijo es, mira, en vez de pagarme la renta, dado que eres un matao que no estás sacando dinero, me das un porcentaje de tu compañía. Fue tan visionario, a partir de entonces ha creado una cosa que se llama Plug and Play y es fundamental y ha replicado ese modelo. Luego tenemos la parte más de soporte al negocio, que son las aceleradoras e incubadoras. El caso más conocido es el de Telefónica Guaira, que ha sido casi puntero. Tenemos la parte que a mí me gusta muchísimo más en la parte de partnerships, y esto es probar a la startup a hacer un piloto. Esto a mí me encanta y, por cierto, se lo tenéis que pagar.
porque lo que no cuesta no se agradece, ¿no? Entonces, yo que estoy muy en contacto con muchísimos emprendedores y colaboro en varios consejos con ellos, hay que cobrarlo a las corporaciones y es una manera muy bien de solventar problemas, de decirle, oye, yo no soy capaz de resolverlo con mi gente, intenta resolverlo tú, hacer una escala pequeña que funciona, llega a un acuerdo comercial, ¿vale? Y por último, las dos últimas son las más difíciles desde el punto de vista porque exige alta inversión. Y por cierto, esto es como todo en la vida. Si alguien nos dice que hace mucha innovación, mirar su estructura organizativa y si el director de innovación tiene reporting directo al CEO, al consejero delegado, esa gente sí que está innovando. Si no, es todo fuegos de artificio, ¿vale? Aquí en la parte de inversión es lo que yo tuve la suerte de montar, por ejemplo, en Cemex Ventures, que básicamente nos dieron un dinerito, el CEO nos dijo, no perdáis, por favor, mucho, y básicamente gestionarlo, invertirlo en cosas, en startups que solventaban, que cubrían problemas que nosotros habíamos detectado en toda la cadena de valor de Cemex. Esto incluye mucho retorno estratégico, no tanto retorno financiero. O sea, mira a Teresa ahora como directora financiera, cuando tú mides todo por el ROI y la innovación hay que medirla, como todo en la vida. Esto es como Lord Kelvin, que decía que lo que no se mide no se puede mejorar y tiende a degradarse además, es fundamental, ¿no? Entonces, pero aquí es el retorno estratégico y para eso se necesita paciencia. Y los consejeros delegados, por experiencia propia, te miro, Santiago, tenéis muy poca paciencia para los que estamos en mundos de innovación. Y por último, os comento el tema de acquisitions, que son el puro M&A y la pura compra y demás, donde hay un matiz fundamental, que hay un ejemplo buenísimo que quiero compartir con vosotros, que es el de Meta o Facebook, en el cual, en un entorno altamente competitivo de la guerra del talento que comentábamos antes, este señor lo que se ha dedicado es a comprar. Ha comprado 22 compañías desde que fundó Facebook, en donde lo que está haciendo es un concepto que se llama acqui-hire en inglés, y es acqui de adquirir y hire de reclutar, ¿no? de fichar, en donde lo que hace es compra una compañía, pero no por el producto que tiene, ¿vale? Excepto Instagram y WhatsApp, todo lo demás lo ha matado. De las 20 compañías que ha comprado, todas las ha matado. ¿Qué se ha quedado? Con los ingenieros de software, con todo el equipo de gestión, ¿vale? Y es una manera de entrar en ese tal. Y por último, lo único que os quiero decir es que no os olvidéis de esto. Y esta es mi última slide, mi última diapositiva. Y es, me acuerdo del profesor Drucker porque está muy bien pintar todo esto, estructurarlo y demás, pero al final, si no lo tienes embedido en la cultura de tu gente, y había un profesor mío del IES que definió la cultura como no la he visto nunca, y es, la cultura es lo que haces cuando tu jefe se pira. Eso es cultura. Pues, ¿qué pasa? Que la estrategia lo aguanta todo, pero si la cultura se come la estrategia para desayunar. Y si no, también recordad al gran filósofo Mike Tyson, que decía que todo el mundo tiene un plan hasta que recibe el primer puñetazo, ¿no? Pues lo mismo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por ponernos el contexto, ¿no? Vamos, Julio, vale. Nos cuentas qué está pasando en Cinfa, sí, ¿no? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación y lo que vamos a intentar es hacer un aterrizaje un poco de un ejemplo de cómo afrontar, ¿no?, la innovación abierta desde una compañía como Cinfa. Sé que casi todos lo conocéis, pero a nosotros nos gusta siempre empezar, como decía Pedro, pensando en qué es lo que hacemos, ¿no? Porque si tú pones medios para hacer algo, tienes que pensar cuál es tu misión. Y la misión de Cinfa es muy clara, es poner a disposición de los pacientes productos y servicios de calidad a través de los profesionales sanitarios. Básicamente, poner medicamentos en las farmacias, productos sanitarios con calidad y siempre teniendo en cuenta la importancia del médico, del farmacéutico. Claro, no solo somos un laboratorio que fabrica medicamentos. Gracias a Dios hemos ido creciendo y somos un grupo de salud que compite en 5 grandes universos, ¿no? Desde medicamentos, que es nuestro core business, productos naturales y de nutrición, que es una categoría además que ha ido creciendo muy fuerte y donde hicimos algunas adquisiciones en Italia y en Francia. Movilidad, que siempre tengo que explicar que no hacemos coches eléctricos ni Smart City, se trata de movilidad de las personas, ¿no? Todos los productos de ortopedia, de terapia de compresión y cuidado personal. Cuidado personal es un gran cajón desastre donde hay pues, prácticamente casi todas las categorías que no son el resto de la farmacia, ¿no? Desde dermocosmética, repelentes de insectos, cuidado personal, oftálmicos y desde el año pasado también estamos desarrollando el universo de diagnósticos, ¿no? Pues fuimos el primer laboratorio en comercializar un test de COVID en España en las farmacias.
Tenemos un origen emprendedor, creo que esto es importante decirlo estando más en la CEN, y farmacéutico, ¿no? Cuando hace 53 años, en enero era 54, un grupo de valientes pues decidieron empezar a fabricar sus propios medicamentos en Navarra. Y en esos 53 años, estos valientes han conseguido ser el número 1 de los laboratorios en las farmacias españolas, una compañía que como grupo va a pasar este año de los 600 millones de euros de facturación. Lo más importante, que da empleo a 2.100 profesionales, que compiten en esos 5 universos, y que esto lo ha conseguido gracias a que nuestro consejo reinvierte el 82% de los beneficios. ¿Por qué digo esto? Porque la inversión y la innovación son 2 cosas que van de la mano. Si no, nos quedaremos en el PowerPoint que decía Pedro, o en pues, hacer eventos, hacer hackatones, poner muchos post-it y que todo sea precioso. Pero sin inversión detrás no podremos hacer que cosas nuevas lleguen al mercado. Solo algunos números para terminar de contar lo altos y lo guapos que somos. Hay 9 tratamientos de CINFA por hogar, ¿no? Que esto, si lo pensamos, y lo digo para estar orgullosos también en Navarra, esta penetración no la tendrían ni marcas como Coca-Cola, ¿no? Que en cada hogar de España haya 9 tratamientos de CINFA, pues eso lo que nos ha hecho es tener esta posición de mercado, ¿no? Y como comprenderéis, no competimos contra empresas pequeñitas. Somos el número 1, según los datos de IQVIA, en el mercado farmacéutico español, y competimos contra pues, grandes transatlánticos, ¿no? Imaginaros pues, Boehringer, Novartis, Sanofi, Astra, que todos los conoceréis. Pero ya paro de contar lo bien que lo hemos hecho y pues planteo una reflexión, ¿no? Quizá durante la pandemia nosotros también hemos pensado en, oye, ¿cómo podemos mejorar cómo innovamos? CINFA tiene un modelo de innovación que, si pensáis en el eje, yo ya no soy consultor, no voy a poner el cuadro, pero CINFA tiene un modelo de innovación donde las unidades de negocio llevan el peso de la innovación, ¿no? Para que os hagáis una idea, todos los años ponemos entre 100 y 150 nuevos productos o servicios en el mercado. Eso se maneja desde las unidades de negocio y, como dicen en Oriente, lo que funciona, no lo toques, ¿no? Y eso sería el core de nuestra innovación. Después tenemos un segundo nivel, que es el desarrollo de negocio, que es, imaginaros, ¿no? Pues si mañana entráramos en una categoría donde no estamos en la farmacia, o si entramos en otra localización geográfica. Y ahí también tenemos equipos específicos. Pero reflexionando, se nos quedaba cojo el largo plazo y lo que hay más allá de lo que sabemos hacer. Y por eso hemos decidido tener una iniciativa para formar un área de innovación abierta con vías al exterior, que nos permita adaptar y adoptar nuevas formas de innovación que no tienen nada que ver con lo que sabemos hacer. Y por eso estamos muy contentos de presentar nuestra nueva plataforma de innovación abierta que se llama CINFA Next. CINFA Next no busca cosas que ya sabemos hacer, sino que busca salir fuera con esos nuevos modelos colaborativos para poder encontrar nuevos productos o nuevas unidades de negocio que se puedan formar, o incluso nuevas tecnologías que podamos adaptar que mejoren nuestras operaciones. Por tanto, se trata de buscar disrupciones, cosas que de verdad nos permitan hacer las cosas de una forma diferente. Y se trata de innovación abierta. Y cuando digo innovación abierta, lo resumo muy en... Yo soy de Ávila, de un pueblo muy pequeñito, no soy navarro, aunque vivimos aquí desde hace ya unos años, pero me gusta poner los conceptos en cosas que se entiendan, ¿no? ¿Qué queremos con esto? Ser una puerta donde llamar para nuevas tecnologías, para nuevas oportunidades, para nuevos proyectos, para startups, para investigadores. Queremos que CINFA tenga una puerta que permita poder tener acceso a innovaciones a las cuales podamos ayudar. En pocas palabras, queremos que CINFA Next sea colaboración, queremos trabajar de una forma no autárquica, sino hacia afuera. Queremos que sea eso, un proceso muy abierto, que sea co-creación, que es un término muy interesante, y para mí el más importante es el término de tracción. Si se junta la agilidad, la innovación de startups con el poder de tracción de corporaciones que están instauradas, esto puede tener un potencial enorme para llevar al mercado nuevas soluciones o para mejorar procesos, ¿no? Especialmente en mercados tan hiperregulados como el farmacéutico, como el sector de la salud. Claro, esto no se trata de salir a buscar de todo, ¿no? Hemos hecho esa reflexión también, como decía Teresa antes, durante mucho tiempo, pues con el comité de dirección, etcétera, y básicamente nos hemos centrado en intentar definir algunas verticales donde estamos interesados. Vais a ver que son verticales muy amplias, ¿no? Que casi todos los proyectos que estén en el área de la salud nos van a poder encajar. Esas verticales, por contároslas muy rápidas, la primera es la longevidad. Creemos que la longevidad es un game changer y es algo en nuestras sociedades occidentales que va a marcar casi todos los negocios.
La cronicidad, que está íntimamente relacionado, también es un área de interés para nosotros. Imaginaros la cantidad de cosas que se pueden hacer aquí, ¿no? Desde digitalización, herramientas digitales para la adherencia a tratamientos, nuevas formas farmacéuticas, etcétera. La personalización de todos nuestros servicios, de todo lo que hacemos para con el médico, el paciente y el farmacéutico. La autogestión de la salud, ojos, siempre empoderando a los profesionales. Y aquí os digo una anécdota, ¿no? Si nos dicen hace 3 años, o a mí me dicen que mi abuela se iba a diagnosticar una enfermedad en casa, yo hubiera dicho, deja de beber por las mañanas. Pues mi abuela se ha diagnosticado una enfermedad en casa con un test de COVID. Imaginaos el potencial que tiene la tecnología para poder empoderar al paciente siempre, ¿no?, con esa relación con el profesional, ¿no? No queremos que la gente se vuelva loca en casa y vaya como a doctor Google, sino, oye, darle herramientas para poder monitorizar o traquear mejor. Otras aplicaciones, imaginaros, ¿no? Wearables, sensórica, pues hay un montón de potencial en desarrollar. Soluciones naturales con ingredientes naturales es la quinta vertical. Y la última, más que una vertical, es una transversal, ¿no? Se trata de la sostenibilidad, ¿no? De cómo podemos incorporar nuevas tecnologías que nos permiten ser más sostenibles, ojo, en su triple perspectiva, no solo medioambiental, sino también social y económica. Y esto es un camino que hay que hacerlo con gente, porque si sales a buscar proyectos, pues llegas donde llegas, ¿no? Y por eso en este tiempo, aunque a mí la palabra ecosistema no me gusta porque creo que va perdiendo ya fuerza, ¿no?, al estar muy manida, pero sí hemos ido tejiendo nuestra red, si queremos llamarlo de esa manera, con diferentes agentes, tanto públicos como privados, que nos sirvan, uno, para aprender a movernos en este ámbito de la innovación abierta, porque es una cosa nueva y estamos aprendiendo. Trabajar con startups o con otros proyectos no siempre es fácil para las grandes corporaciones. Y, por otra parte, para que sean también nuestros ojos ante el ecosistema, ¿no?, que nos permitan también, pues, de esa fuente de scouting, de poder ver proyectos. Por terminar, ¿cómo es el proceso que estamos definiendo de colaboración? Pues muy sencillo, porque lo que suele ocurrir en estas iniciativas es que la pyme startup que quiere trabajar dice, joder, es que es un proceso muy complicado porque tengo que rellenar 280.000 cosas, porque luego tengo que tal, los tiempos son muy largos. Nosotros lo vamos a hacer como han hecho las empresas, el desarrollo de negocio toda la vida. ¿Qué es lo primero? Oye, escuchar. Vamos a sentarnos, cuéntanos qué idea tienes, qué proyecto tienes y vamos a valorarlo. Segundo, un proyecto interno de análisis, de, oye, ¿tiene un encaje con nuestra estrategia, con nuestros valores y con lo que queremos hacer? ¿Sí o no? Y tercero, si hay un sí, que ya os adelanto que es en los pocos casos, porque al final se tienen que alinear un poco los planetas, tampoco la innovación abierta es la panacea de montar nuevos negocios, pero somos muy flexibles después a cómo podemos vehiculizar eso. Puede ir desde, oye, hacer pruebas de concepto, poder llevar nosotros la comercialización de eso, poder integrar y convertirnos en cliente de la startup en cosas que sean de operaciones o de tecnología, poder incluso llegar, ¿no?, a tener algún tipo de inversión o bien a través de los fondos donde estamos. O sea, aquí no tenemos las cartas marcadas. Y no queremos que esto sea un programa, como hay muchos, que tienen un principio y un final, ¿no?, donde la gran corporación dice, startups, venir a mí, y luego vienen y juzga como un César, sí, no, y bien, se hacen 2 fotos y se queda ahí, no. Queremos que sea algo que tenga una permanencia temporal, ¿no?, porque así es como podremos también incluso no desperdiciar oportunidades. ¿Por qué digo esto? Porque la gestión de los nos es tan importante como la gestión de los sís. Porque habrá proyectos que hoy no nos interesen, pero a lo mejor en 6 meses decimos, oye, ¿quién estaba haciendo inteligencia artificial en imagen médica? Ah, pues vimos esta startup hace no sé cuánto tiempo, ¿no? Incluso puede haber proyectos que pivoten también. Y bueno, es un poco lo que os queríamos contar hoy como ejemplo. Tenéis todos aquí el link, la página web es next.cinfa.com. Tenemos el compromiso de escuchar a todo el mundo siempre que estén estas verticales, ¿no? Pues que nos han llegado algún proyecto de criptos y dicen, bueno, ¿qué hace Cinfa con esto, no? Lógicamente estamos centrados en salud, pero creemos que tener esa ventana para poder evaluar esas oportunidades pues puede ser bueno para nosotros y para el ecosistema en general. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, a ti también. A mí me gustaría daros voz a vosotros también, ¿no? Si tenéis alguna pregunta que compartir con Pedro o Julio, si no, empezaremos nosotros, ¿no?, un pequeño debate que tenemos unos minutillos por ahí. Julio, ¿funciona? Sí. Sí.
Quería preguntarte, y un poco a raíz de la última slide de Pedro, ¿no? ¿Cómo habéis manejado todo el tema cultural internamente en Cinfa? Porque este es el resultado, digamos, ¿no? Entiendo, de un proceso de trabajo intenso, pero que detrás de ello entiendo que también hay una parte de mentalidad, ¿no? Y de cultura de la empresa, ¿no? Entonces, me interesa que nos cuentes un poco cómo ha sido, o si habéis tenido reticencias, cómo las habéis salvado, un poco cosas que se han hablado a lo largo de hoy. A ver, es la pregunta del millón, ¿no? Porque yo creo que parte todo un poco de cómo se montan estos programas en un inicio. Si tú montas estos programas en un inicio simplemente de cara a la galería, las cosas se notan, porque la cultura es permeable a muchas cosas, ¿no? Si lo que haces poner es una pared como el rincón de la inspiración, traes 4 gurús que hablen un día y tal, eso no cala. Lo que cala es que tú vayas viendo cosas de forma permanente, ¿no? Entonces, desde el Departamento de Innovación Corporativa estamos presentes en todos los procesos de innovación de la compañía, estamos conectados, o sea, estamos en todos los comités de nuevos productos, en todas esas reuniones, y simplemente el hecho de que estemos ahí ayuda, ¿no?, a ampliar esas miras. Y por otra parte, es importante, y esto comentando siempre con muchos responsables o directores de innovación corporativa, se ve el cómo se tiene ese link con las unidades de negocio. Y al final yo creo que las personas son muy importantes, ¿no? Y cómo son los approach. Si al final tú te das KPIs de tienes que hacer 8 pruebas de concepto este año y tal, estás mareando a la gente y probablemente despistándola. Entonces lo estamos haciendo de una forma muy orgánica. Y por terminar te diría que la comunicación es importante y las expectativas. ¿Por qué? Porque todos estos programas siempre en las webs son maravillosos, son interesantísimos, pero tenemos también que manejar las expectativas de qué van a conseguir, ¿no? Porque si no se trabaja eso desde el realismo, puede que haya mensajes que puedan ir en líneas diferentes. Lógicamente, pues dentro de toda nuestra intranet comunicamos las novedades, comunicamos muy bien cómo fue el lanzamiento de Cinfa Next, lo hemos ido presentando, e incluso yo te diría que esto, sin que haya sido una iniciativa de intraemprendimiento, pues recibimos incluso por Cinfa Next gente de, oye, yo estoy en la fábrica y tengo esta idea, ¿no? Pues eso es muy bueno, porque al final de una forma orgánica van saliendo también iniciativas desde dentro. Entonces creemos que de momento la acogida ha sido buena. Claro, te lo estoy diciendo yo, que depende de mí. Habría que preguntar probablemente en otras partes. Pero sobre todo lo estamos haciendo de una manera muy normal, ¿no? Muy a la navarra, como me suelen decir aquí, mis jefes navarros, que es pues, oye, vamos a gatear antes que andar y andar antes que correr y así llegaremos. ¿Y hacéis procesos de feedback de los que hablaba Josu, de saber cómo recibe todo esto pues la gente que trabaja en Cinfa, incluso todos vuestros stakeholders en general? Definidos así como no, Cinfa Next acaba de nacer en octubre, pero también tenemos que tener en cuenta cuál es el objetivo de Cinfa Next. El objetivo de Cinfa Next es ayudarnos a poner productos de salud en el mercado con componente innovador. O sea, el objetivo de Cinfa Next no es ser un transformador cultural, que es un objetivo también, digamos, indirecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, no lo estamos midiendo. En algún momento probablemente comenzaremos a medirlo. Pero el feeling, ya te digo, al haber tenido entradas desde la propia casa, es que es bueno. Sí que hacemos, y sí que estamos empezando también a definir, es un plan de evaluación de estos procesos para con las startups, ¿no? Porque al final es también muy importante el que tú pues, manejes bien esas relaciones, manejes esos nos y tener un poco de feedback del proyecto. Eso para 2023 yo creo que ya podremos medir. De todas maneras, para que te hagas una idea de las magnitudes, este año hemos evaluado 209 proyectos, que son muchos. El año que viene yo no sé dónde los vamos a buscar, ya nos tendremos que ir probablemente fuera de España, pero bueno, no siempre es fácil, ¿no? Después el manejar, ya te digo, la relación con esos 209, de los cuales a lo mejor hay 4 o 5 con los que te planteas hacer una prueba de concepto, una inversión, etcétera. ¿Me permites decirte una cosa, sí, Julio? Te aconsejo que ese feedback lo hagáis y lo hagáis personalizadamente, porque los ecosistemas, palabra que a ti no te gusta, hablan mucho y permean muchísimo. Sí. Y entonces las startups, que cada vez la relación es más simétrica, a pesar de que se piensa que es lo contrario, entre las corporaciones y las empresas emergentes, hablan entre ellas y esto lo he visto en hubs más maduros de innovación, en donde ni siquiera startups están dispuestas, por ejemplo, luego a llegar a un acuerdo con un capital riesgo. Te dicen, no, con vosotros no.
con vosotros no. ¿Por qué? Porque han hablado con emprendedores anteriores, Total. con lo cual eso llevadlo a la Eso, práctica. eso es un tema muy importante, pero yo creo que pasa en cualquier aspecto de los negocios, ¿no? Si tú, un proveedor, te habla mal de alguien, pues ya vas marcado, ¿no? Yo creo que eso son normas básicas. También tenemos la suerte de que la cultura de Cinfa es de hacer las cosas bien, en ese sentido, y entonces en este área lo vamos a seguir haciendo igual. Pero es buen punto el de ir midiendo, ¿no? De hecho, lo que sí que vemos es que hay muchas interacciones, porque luego, bueno, pues si pasas de Navarra, pasas al ecosistema, digamos, del norte y después al de España, es un mundo súper pequeño en muchos casos, ¿no? Entonces ves, pues lo que dices, que alguien te presenta a alguien, ese te lleva a un proyecto, es muy Bueno, eso incluso conectado. trasciende, ¿eh? Total. Las fronteras, ya no hay fronteras. Me gustaría, aunque vamos un poquito mal de tiempo, os pido un minutito más porque se me ha quedado una pregunta para Pedro, ¿no? Porque en este mundo de las aceleradoras corporativas, maravilloso, ¿no? Que aceleran tiempos, ponen músculo financiero, conocimiento de gran empresa. No me gustaría asustar, ¿no? O dejar tan encasillada la innovación abierta en el mundo de la gran corporación. O sea, me gustaría abrir esa puerta de oportunidad también a la empresa más pequeña, a la empresa mediana, donde Pedro, ¿no? O sea, es igualmente capaz, igual con menos músculo, pero igualmente capaz y necesario, ¿no? Es un tema de prioridades. El tamaño, en cierta manera, importa, cada vez menos, yo creo, porque pues la tecnología es un habilitador y lo que antes costaba muchísimo tiempo, esfuerzo y dinero, a día de hoy ya no cuesta tanto. Hay cosas maravillosas que son o gratis o muy baratas, con lo cual las pequeñas empresas pueden hacer muchísimo, ¿no? Para mí son, además, muchas veces ese escalón intermedio entre una gran corporación, que es difícil llegar a esa persona, a ese presupuesto, si es que tiene presupuesto, que es otra de las lecciones aprendidas. Esto como proveedor o como empresa emergente tienes que saber de ir a pegar a la puerta donde está el presupuesto, que muchas veces hay mucha reunión y no hay presupuesto, ¿no? Con lo cual totalmente, o sea, aquí la llamada a la acción de las empresas pequeñas. Podéis innovar claramente porque concepto muy de el producto mínimo viable que se dice, es que es experimentar y se puede hacer. Bueno, pues Y hay que posicionar a Masa Navarra donde nos merecemos, que no estamos, desde mi punto de vista, a la altura en innovación donde deberíamos. Miro regiones colindantes y los veo más activos, ¿no? Esto, una pena que se haya ido las personas que tenían que escuchar esta llamada, pero bueno, se las traslada a Juan Miguel desde mi humilde opinión. Eso es otro debate, ¿eh? Es otra línea que la dejamos un día con el Gobierno de Navarra. Pues creo que nada más, ¿no? Muchísimas gracias a los dos, Julio, Pedro. Un placer. Está el QR ahí, esperamos haber multiplicado, ¿no? más que sumado, y perdonadnos por habernos metido en el tiempo de la siguiente mesa. Muchísimas gracias.